El día de hoy te traemos el regreso del fanmanga de Una Tierra sin Goku, creada por Chiwis. Si bien este no ha continuado subiendo nuevos capítulos a su canal de YouTube debido a la falta de tiempo para los videos, sí que sigue siempre con los capítulos en Patreon y en Amiloba. Te dejaremos como siempre los links en la descripción para que puedas darle el apoyo, y así pueda continuar con esta gran historia. Resumiendo la historia hasta ahora. Goku fue eliminado a manos de Cooler siendo apenas un bebé en su cápsula espacial. Esto mientras escapaba del planeta Namek. Esto trajo aparejados un montón de cambios en la Tierra, los cuales también se pueden dividir en diferentes universos. Así que si quieres ver todo lo que ocurrió te recomendamos ver los capítulos anteriores, donde se muestra cómo los humanos pudieron ir haciendo frente a estas amenazas. Al final estos consiguieron arreglárselas, pero nuestro mundo sufrió muchos cambios. Y tras mucho esfuerzo los guerreros Z consiguieron incluso vencer a Vegeta utilizando el Kaioken. El príncipe acabó escapando malherido al igual que en la serie original. Sin embargo, tras aquella batalla Tenshinhan terminó con todos los huesos rotos, hospitalizado, mientras que Krillin y Harp, uno de los demonios de Piccolo, fueron los únicos supervivientes. Así que por ello decidieron ir al planeta Namek para así revivir a Kami-sama con las esferas originales, iniciando así con esta nueva saga. De esta manera vemos que Bulma, Krillin y Harp se encontraban viajando en la nave namekiana rumbo a su destino. Allí el humano y el demonio parecían estar teniendo un entrenamiento mental, mientras que Bulma se quejaba por el aburrimiento de no tener nada que hacer durante el viaje. Al ver a la humana en ropa interior, Harp abrió sus ojos y le dijo de forma lasciva que podría entrenarlo si ella quisiera. Claro, recordando que este demonio era bastante mujeriego cuando gobernaba su propio reino en la Tierra. Esto de inmediato hizo enfurecer a Krillin, quien también tuvo que romper su concentración con bastante esfuerzo, mientras le recriminaba a Harp que aún no habían podido terminar ni siquiera un combate mental porque el demonio se distraía continuamente con el cuerpo de la humana. Cansada de esto, Bulma le dijo a Harp que ya había aclarado que no le gustaban los tipos verdes, mientras se pavoneaba con su bombacha frente al demonio. Este trató de insistir alegando que él no era color verde, sino turquesa, pero la humana lo miró de reojo mientras le decía que de ese color tampoco le gustaban y que además tenía novio, o sea, Yamcha. Por suerte ya habían pasado 3 días y estaban a mitad de camino, así que pronto llegarían a Namek. La revelación de que este viaje tardaría solo 6 días llamó la atención de Krillin, pues él recordaba que su amiga le había dicho que estarían como un mes viajando. Por ello la humana le explicó que eso hubiera sido la duración del viaje con el motor original de la nave namekiana. Pero por suerte había más naves alienígenas en la Tierra y ella había utilizado el motor de la nave del escuadrón de extraterrestres que habían derrotado Yamcha y el maestro Roshi antes de la llegada de Nappa y Vegeta. Con ese motor ahora todo el viaje era muchísimo más rápido, tanto como el que hizo Goku en la historia original. Y todo porque ella junto con su padre habían puesto el motor más potente en la nave. De vuelta a la Tierra vemos como una nave de la Patrulla Galáctica se acercaba a nuestro hogar. Aquí el cómic explica lo que pasó en el manga de Yako en esta realidad alternativa. Al igual que en la línea de tiempo canónica de Toriyama de Yako, este llegó en el año 739 para eliminar a Kakaroto, y se estrelló cerca de la isla del profesor Omori. Allí vivieron varias aventuras y al final Yako nunca vio llegar al Saiyajin, con lo cual luego se fue de ese planeta. Así que en esta línea temporal todo el manga de Yako ocurrió tal cual lo conocemos, solo que Goku verdaderamente nunca llegó a nuestro mundo. Esto claro, porque fue eliminado por Cooler. Nada más ver acercarse la nave de su amigo, Omori corrió a recibir al patrullero galáctico, muy feliz de verlo luego de tantos años. Yako también se alegró mucho de ver al doctor, pero enseguida le aclaró que la suya no era una visita amistosa, pues en realidad había venido a advertir que una gran invasión caería sobre el planeta, y que entonces los humanos debían evacuar de inmediato para no ser exterminados. Así que le dijo a Omori que debían subir a sus naves cuanto antes para abandonar la Tierra. Sorprendido ante tamaña revelación, el doctor le respondió al patrullero que ellos no eran una raza espacial y que no había naves para abandonar el planeta. Esto sorprendió mucho a Yako, quien exclamó que había olvidado que entonces era él quien debería haber traído las naves. Pero bueno, como no lo había hecho ahora los humanos estaban condenados y lo decía así muy tranquilo. Furioso de que el patrullero pudiera ser tan despistado, Omori cruzó sus brazos y le inquirió si acaso la patrulla galáctica no podía hacer algo para defender a la Tierra. Pero Yako le respondió que eso era imposible, pues las fuerzas invasoras eran llamado el Comando Ginyu del emperador Cooler, uno de los comandos más poderosos de toda la galaxia.
y asimismo sus integrantes tenían los pasos de baile más cool del universo. Todo esto lo comunicaba mientras imitaba los movimientos tan geniales de los Ginyu. Solo los patrulleros más élites podrían intentar hacer frente a esta fuerza de combate, pero la Tierra no era un planeta tan importante como para arriesgar a perder patrulleros de aquella forma. De repente Jaco dejó de imitar el baile de los Ginyu y le preguntó curioso a Mori cómo es que habían vencido a la reciente invasión Saiyajin. Ante esto el doctor respondió sorprendido que ni se había enterado que había una invasión hace poco. Esto claro porque la pelea contra Nappa y Vegeta se había llevado a cabo muy lejos de centros poblados. Pero ¿por qué Jaco no había venido a avisar de esa invasión entonces? Quiso saber Omori, ante lo cual el otro simplemente le dijo que era porque justo le había tocado sus vacaciones. Ante lo cual el otro simplemente le dijo que fue justo le tocó en sus vacaciones. Debido al nivel de amenaza que suponían las fuerzas especiales Ginyu, Jaco y el doctor decidieron ir a notificar de aquello al Dr. Brief, el jefe y amigo de Omori. Luego de poner de corriente la situación al padre de Bulma, este comentó muy tranquilo que justo otros alienígenas también habían eliminado a su yerno Yamcha. Y daba la casualidad que él y Bulma habían estado trabajando en naves interestelares recientemente. Claro, todo muy casual. La revelación de que la humana poseía naves espaciales gracias a Corporación Cápsula llenó de pronto a Mori con una gran esperanza de que pudieran abandonar el planeta antes de la llegada de aquellos invasores. Ante lo cual el Dr. Brief comentó que sí, era posible, pero debían hacer miles de ellas para evacuar a todo el planeta. ¿De cuánto tiempo disponían entonces? Tras aquella pregunta, Jaco les dijo que los Ginyu llegarían en unos 3 días. Viendo que no parecía haber nada más que hacer, el patrullero se despidió muy tranquilo, diciéndoles que mejor ya se olvidaran de la vida en la Tierra. Pero entonces la madre de Bulma comentó muy tranquila que quizá el guapo Tenchin Han pudiera combatir contra estos invasores, justo como lo había hecho hacía poco con la invasión Saiyajin. Ante aquello, su marido recordó que Tenchin Han estaba en el hospital y que no podía combatir, todo debido a las múltiples heridas que su cuerpo había sufrido. Al escuchar a la pareja discutir, Omori comprendió que los guerreros en la Tierra que los habían salvado de la invasión reciente eran ellos. ¿Acaso ese superhumano era un proyecto de Corporación Cápsula? Escuchando todo esto, Jaco sacó tranquilamente algo de su morral y les mencionó que si era tan poderoso al menos podría curarlo para que la Tierra tuviera alguna oportunidad. En el hospital donde se encontraba el Tríclope, Jaco le explicó que aquella medicina curaría por completo su cuerpo a lo largo de varias horas, siendo aquel un brebaje que restauraba los tejidos, algo similar a las Senzus, sin embargo mucho más lento que aquellas. El Tríclope se tomó de inmediato aquella medicina y al cabo de 1 hora ya podía ponerse en pie, y sus heridas se encontraban casi totalmente reparadas. Viendo que le estaban dando cosas extrañas, uno de los pacientes, el doctor, entró muy enojado a la habitación, pero entonces Tenchin Han saltó por los aires, y de una sola vez se deshizo de todos los yesos y vendajes que lo cubrían. Todo ante la pasmada mirada del doctor mientras el Tríclope bailaba de felicidad. De vuelta en Corporación Cápsula, el guerrero terrícola comentaba que su cuerpo aún le dolía, por no haberse repuesto del todo, y que si esos tales Ginyu eran aún más fuertes que los Saiyajins entonces no quería tener oportunidad. Tras escuchar aquello, Jaco fue rápidamente por su pistola, desenfundándola de un rápido movimiento para a continuación lanzar un disparo en la cara del humano. Aquello tomó completamente por sorpresa al humano y enseguida consiguió esquivar la ráfaga. El patrullero volvió a su carga en un segundo con un disparo más, pero nuevamente el peleador se movió a un lado pese a tener el cuerpo adolorido. Fue así contraatacar con una patada lateral que el patrullero esquivó una vez sin problemas. Luego de aquello, Tenchin Han elogió los movimientos de Jaco y le preguntó que por qué lo había atacado. El pequeño respondió entonces que quería probar qué tan fuerte era el terrícola, y basándose en esos movimientos podía inferir que cada integrante de las fuerzas Ginyu era unas 7 u 8 veces más fuerte que él, con lo cual Tenchin Han no tendría ninguna oportunidad para vencer. Así que Jaco le ofreció escapar de la Tierra y convertirlo en un patrullero de élite. Pero Ten le respondió que no haría tal cosa, después de todo aquel planeta guardaba algunos secretos que podrían hacerlo todavía más fuerte. Tras decir aquello, el Tríclope se despidió del patrullero, y fue donde el maestro Karim preguntándole por el agua de los dioses, la cual habían bebido hace poco Yamcha y el maestro Roshi, y también para ver si el gato podría tener listo un puñado de Senzus. El ermitaño le respondió que intentaría cosechar algunas semillas y le preguntó al guerrero si es que acaso quería probar suerte con el agua de los dioses.
Pero este le respondió que si Yamcha y Roshi habían agonizado por casi una semana, entonces no había tiempo para ello. Pero lo que sí podía hacer era maximizar los pocos días que tenía por delante utilizando la sala del espíritu y el tiempo. De esa forma el guerrero fue donde el templo de Kamisama, ahora vacío debido a la muerte de este y Mr. Popo, y se dirigió al lugar elegido para su entrenamiento. Una vez allí recordó que la última vez que había entrenado allí junto con Kamisama, recordó que no pudo resistir ni un mes por el calor y la presión. Pero ahora era muchísimo más poderoso y ya había soportado una gravedad extrema del planeta de Kaiosama, así que utilizó la técnica de división de cuerpos para crear un compañero de entrenamiento. Y se dispuso a prepararse para la llegada de los Ginyu. Y así fueron pasando los días para la llegada de las fuerzas especiales, pero también para el arribo de Namek por parte de Bulma, Krillin y Harp. Nada más aterrizar, Harp y Krillin descendieron de la nave y fueron rápidamente reprendidos por Bulma, la cual les reprendió haber bajado del vehículo sin haber comprobado si la atmósfera era tóxica. Harp le respondió que su padre Piccolo venía de ese planeta y que había resistido perfectamente la atmósfera terrestre, así que era evidente que las condiciones eran similares. Luego de aquello, Bulma se dispuso a utilizar el radar del dragón y en efecto consiguió la localización de varias esferas en aquel lugar. Feliz de que pronto podría revivir a Yamcha y a los demás. Viendo la dirección en la que apuntaba el radar, Harp y Krillin notaron que allí había varias presencias también. Sin lugar a dudas eran namekianos. Tal parecía que las esferas estaban custodiadas por ellos. Sin demorar más, el grupo comenzó su viaje hacia aquel sitio. Krillin y Harp volando y Bulma en un vehículo de corporación cápsula. Luego de un breve recorrido, el grupo acabó por llegar a la aldea namekiana más próxima. Allí todos se encontraban vivos y en paz y no parecía haber ninguna otra fuerza invasora como si en el manga original. Nada más llegar al lugar, los namekianos se mostraron extrañados por aquellos forasteros. Pero enseguida se enfurecieron de sobremanera al reparar bien en Harp. La humana los saludó entonces, pero el anciano de la aldea les exigió que se fueran de inmediato. Mientras que otro namekiano les imprecaba que cómo habían sido capaces de llegar allí con tal abominación. Pronto Harp respondió que si acaso se referían a él, mientras Bulma les dijo a los namekianos que ese tipo era miembro de su especie, aunque fuera un poco distinto. Esto solo hizo que los verdecitos se enojaran todavía más ante aquella blasfemia, llamando a Harp una aberración. Pero Krillin no entendía nada, pues después de todo el padre de Harp era Piccolo, quien sin duda alguna era un namekiano igual que ellos. Bulma llamó a los aldeanos discriminadores y racistas, diciendo que si había nacido de un namekiano era obvio que también lo era, y que solo le hacían bullying por ser diferente, así que furiosa les exigió de inmediato que le entregaran la esfera del dragón. Al escuchar esto, el anciano del poblado le respondió que jamás le darían esferas a los compañeros de un demonio, argumentando que veía que los humanos no sabían qué clase de criatura los acompañaba. ¿Por qué no les cuentas del ritual Pakopen Daregatsuita?, le respondió el viejo a Harp. Esto hizo que el hijo de Piccolo comenzara a reírse como un loco, de una forma muy amenazante nada más escuchar el nombre de aquel ritual. Los namekianos apretaron sus quijadas ante aquella terrible risa, mientras que Krillin y Bulma exigieron a su compañero saber de qué estaban hablando estos sujetos. Pero al final el demonio simplemente dijo que no tenía idea de lo que hablaban y todos se cayeron con las patas para arriba. Harp bromeó diciendo que había querido meter tensión a la situación, pero que en realidad no sabía a qué se referían estos sujetos. Aunque sí que recordaba que Pakopen Daregatsuita eran las palabras que su padre decía cada vez que iba a poner un huevo. Tras decir aquello, el anciano imprectó que su padre era un namekiano corrompido por el mal, y que ese ritual era una profanación, explicando que el mismo era una forma en la cual los namekianos corruptos podían invocar almas del demonio desde dimensiones demoníacas, donde gobernaba Dabura, y de aquella manera hacer que esas almas corrompieran un embrión namekiano, dando origen hacia un demonio en este mundo, el cual era un cuerpo namekiano corrompido por el alma de un demonio. Y aquí nos enteramos entonces que el cuerpo que le tocó a Harp era del mismísimo Piccolo Jr. Nada más que en esta línea temporal ese cuerpo no albergaba el alma de Piccolo, sino el alma de un demonio, y por ello estaba corrompido como todos los demás hijos de Piccolo. Después de aquello, el turqués explicó que por fin entendía su origen, y el por qué su padre era un namekiano. Después de todo, él aún tenía aquellos destellos de su vida anterior en el reino demoníaco, pero ahora se había dado la oportunidad de reencarnar en este mundo y no iba a desaparecer. Ante aquellas expresiones de Harp, Krillin lo reprendió diciendo que él sabía que el demonio tenía otras intenciones,
Este le respondió a su compañero que era cierto, pues después de todo, cuando fue en Madayosama, el alma de Harp iba a ser purgada y eliminada de todos sus recuerdos. Es decir, dejaría de ser el mismo y todo su ser se perdería en el purgatorio de almas. La primera vez se había salvado gracias a que Kamisama necesitaba guerreros para defender la tierra. Pero cuando volviera a morir, aquel iba a ser su destino, pero él pensaba escapar de aquel, siendo así que nunca tendría que regresar con Enma Dayosama. Y por eso pensaba pedirle inmortalidad a las esferas para que nunca tuviera que ir al otro mundo de nuevo. Y por eso tendría las esferas por las buenas o por las malas. Tras escuchar aquello, los namekianos del lugar se prepararon para enfrentar al demonio, siendo este desafiado por los guerreros allí presentes. Mientras todo aquello pasaba en la superficie del planeta, en la órbita una nave más estaba próxima a aterrizar. En esta, Slok era informado que pronto aterrizaría en su planeta natal. El anciano supernamekiano contempló el vacío unos segundos reflexionando. «Ha pasado tanto tiempo», dijo entonces. Enseguida el jerarca se sobrepuso de su nostalgia y volteó para ver a un guerrero a sus espaldas, informándole que había llegado su turno. Se trataba del mismísimo Vegeta. El Saiyajin sonrió con sadismo y enseguida respondió que por supuesto. Y hasta aquí llegamos con este nuevo capítulo de Una Tierra sin Goku. Estamos metiéndonos de lleno en la saga de Namek y podemos ver que pronto invadirán otras tropas, las lideradas por el mismísimo Lord Slok y Vegeta. Mientras tanto, en la Tierra, Ten Shin Han se prepara para enfrentar a las fuerzas Ginyu, en tanto Cooler sin lugar a dudas se prepara para su pronta invasión. ¿Qué pasará a continuación? Pues lo sabremos en algunos meses cuando se termine de publicar el nuevo capítulo en Amiloba.